Buenas tardes. Bienvenidos a la tercera jornada del Febrero Republicano. España es un... ¿Se me oye bien, no? ¿No? ¿Ahora sí? España es un país subsidiado y plagado de funcionarios que solo con la fe en Dios puede resolver el problema del paro. No lo digo yo. Lo dijo Javier Martínez, arzobispo de Granada, en su sermón del domingo pasado. Antes de que César tome la palabra, voy a leer el comunicado que Granada Laica ha publicado en su página web, www.laicismo.org, sobre estas declaraciones y expresando, como es lógico y natural, su repulsa. Bueno, voy a leer los 4 o 5 puntos y el resto lo pueden ver en la página para abreviar. Punto 1. En España la organización más subsidiada es la Iglesia Católica, que para el pago de salarios al clero, incluido el señor Martínez y toda la conferencia episcopal, recibe del Estado, es decir, de toda la ciudadanía, más de 250 millones de euros al año, de los que mensualmente en 2012 se les adelantarán 13 millones, según publicó el BOE el 31 de diciembre. Recordarán que el lunes a Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, le enseñé, y como él dijo, es un adelanto. Eso se subirá luego seguramente a 20 millones mensuales o lo que sea. Bueno, habiendo sido incapaces de cumplir lo previsto en el acuerdo de asuntos económicos, de buscar la autofinanciación de la Iglesia y no su dependencia del subsidio estatal. Número 2, que además la Iglesia recibe del Estado anualmente, por diferentes conceptos, subvenciones por importe de más de 10.000 millones de euros, con los que se paga a los catequistas en las escuelas, el mantenimiento del patrimonio, sus centros sociales, etcétera. Además de estar exentos de impuestos que nos gravan a todos los ciudadanos, como el IBI. Número 3, que la Iglesia, ante la situación de crisis y los recortes de impuestos por los sucesivos gobiernos de uno y otro signo, no está siendo afectada por esos recortes, que sí están generando paro, reducción de salarios, congelación de pensiones, subidas de impuestos, sin que el señor arzobispo haya visto disminuir sus ingresos del Estado. Número 4, desconocemos los conocimientos como economista del prelado, porque el tipo se dedicó a dar allí una charla, como para dar una clase de economía en una homilía. Respetamos su derecho a expresar sus opiniones, como cualquier ciudadano, pero es hora de que la Iglesia supere el nacionalcatolicismo en el que el señor Martínez quiere seguir viviendo a costa de toda la ciudadanía. Y número 5, si el arzobispo piensa que la fe es la que nos sacará de la crisis, pues no entendemos entonces sus lecciones mundanas sobre economía, que no pueden sino interpretarse como un intento de clericalismo, en el que además nos falta la hipocresía de tildar de subsidiados a los demás, siendo los primeros de la clase, ellos. Seguramente debía aplicarse preceptos evangélicos como dejar de ver la paja en el ojo ajeno y ver la viga en el suyo. Eso lo firma Manuel Navarro Lamolda, coordinador de Granada Laica, vicepresidente de Europa Laica, y lo tendremos aquí el próximo viernes, que cerrará las jornadas del Febrero Republicano en la universidad. Bueno, César, tejedor de la Iglesia, aquí presente, nació en Zamora en 1981. Es profesor de filosofía en un instituto de secundaria, de enseñanza secundaria en Cáceres, licenciado en filosofía por la Universidad de Salamanca, es investigador en el Instituto de Estudios Políticos de París,
Centra su investigación en ética y filosofía política. Es miembro del Consejo de Redacción de la revista de filosofía Factotum desde 2007. Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales especializadas en ética, filosofía política y filosofía del derecho. Entre sus publicaciones destacan los libros «Debemos tolerarlo todo», «Crítica del tolerantismo en las democracias», en colaboración con Enrique Bonete Perales, y editado por Desclée de Brouwer en 2006. Y también es coautor de otro libro, Antología laica, 66 textos comentados para comprender el laicismo, editado por la Universidad de Salamanca en 2009. Y también ahí comparte la autoría con el filósofo hispano-francés Henri Peña Ruiz, que, por cierto, me dio muchos abrazos para ti el fin de semana. Es miembro, César, de la Junta Directiva de Europa Laica, desde este fin de semana pasado, que hemos celebrado aquí la octava asamblea anual. Bueno, pues él es el que tiene la palabra. ¿Cuál es este o este? Los dos. Me van a disculpar porque no tengo mucha voz. Después de las clases de por la mañana en el instituto quedo sin voz, anulado, y tengo que recuperarla a mediodía para poder hablar después. En primer lugar, me siento muy honrado por poder agradecer a Miguel Campillo la oportunidad de estar aquí, a todos ustedes por estar aquí esta tarde, pero especialmente a él y a todos los que hacen posible estas jornadas de Febrero Republicano, Pura, Paco Delgado, que ya no está aquí, pero estuvo el lunes, y todos los demás que vendrán y que han venido, porque sé que esto es un acto altruista totalmente, es un acto que refleja mi ideal de lo que debe ser la educación, es un acto cuya finalidad es instruir a la gente sin ningún tipo de interés. Es más, estoy convencido que aquí los organizadores de estas jornadas han echado mucho tiempo, incluso posiblemente dinero y esfuerzo, a cambio de nada a nivel particular, pero de mucho a nivel universal. Dicho lo cual, querría empezar anunciando en qué voy a centrar yo la conferencia de hoy o la ponencia de hoy. Quisiera defender dos o tres tesis que a mí me parecen fundamentales y que no son bien, creo yo, que no son bien concebidas ni en el mundo académico, ni mucho menos en la opinión pública. En primer lugar, querría hacer una exposición quizás un poco somera de lo que significa el ideal laico, el ideal republicano del Estado. ¿Qué significa la república? Desvinculándome de todo tipo de polémica histórica. Mi labor es quizás más la labor de filósofo. Me centro en las ideas más que en la historia reciente de España. Muchas veces cuando hablamos de república en España, a todos nos viene a la cabeza los problemas relacionados con las dos Españas y todo aquello. Problemas recientes, tanto por un lado como por otro, hacemos referencia a la república y nos viene a la cabeza esto en España. Sin embargo, la tradición republicana viene de mucho más atrás, viene de los filósofos griegos. Y el ideal republicano del Estado significa mucho más que lo que puede llegar a significar en un momento dado de la historia de un país. Pues me gustaría recuperar ese ideal republicano del Estado en contraposición a la tradición que siempre se le contrapuso a la tradición republicana, que es la tradición liberal. En este sentido, quisiera, al final de la conferencia, que se entendiera una de las tesis que yo voy a defender aquí, y es que la relación que siempre se hace entre república y monarquía no es una relación certera, en el sentido en que la monarquía, la institución monárquica, no es el principal obstáculo que garantiza la existencia de un Estado republicano. Esta tesis es un poco fuerte, quizás, porque yo también soy consciente, todos lo sabemos, que el hecho de que exista una monarquía no es coherente con una república. Lo que quiero defender aquí es que no solo hace falta que la institución monárquica abdique
para tener un Estado republicano. Hace falta mucho más. Y desde mi punto de vista, y quiero al final de la conferencia quizás lo podamos discutir, querría defender, para mí, el verdadero obstáculo de fondo del ideal republicano del Estado no es solo la persistencia de una institución monárquica, sino el neoliberalismo. Esta es el neoliberalismo como la proyección de esa tradición liberal que progresivamente se convirtió en liberalismo económico y lo tenemos instalado aquí en nuestros días en toda Europa y en América, en todos los sitios, ¿no? Entonces, quisiera defender esa tesis. En segundo lugar, como yo he venido aquí a hablar del laicismo, que es por lo que me pidió Miguel que viniera, quisiera explicar también en qué consiste el ideal laico del Estado, en qué consiste un Estado laico, el laicismo del Estado, defendiendo la tesis de que no hay Estado republicano sin laicidad y no hay laicidad sin Estado republicano. Son dos términos que se implican mutuamente, el uno al otro, república y laicidad. Los principios del laicismo, por tanto, tienen un fundamento republicano. Y la república, una república genuina, no como la actual República Italiana o como, en fin, otras cuantas repúblicas actuales, una república genuina tiene como consecuencia inmediata el establecimiento de la laicidad de sus instituciones. Esta es la segunda tesis que yo quiero defender aquí. Por último, quisiera hacer unas breves, una vez que haya explicado esta relación, quisiera hacer unas breves alusiones a la democracia en España actual. ¿Qué tipo de democracia tenemos? Y si es o no una democracia. Entonces, siguiendo este guión, estas tres tesis que yo querría defender en esta conferencia, quisiera empezar explicando brevemente, porque ya se ha hecho mucho aquí, estoy convencido y todos sabemos en qué consiste la república. Esa palabra que viene de una palabra latina, de dos palabras latinas, que es res publica, cosa pública, ¿no? Pero el ideal republicano lo inventaron los griegos, no los romanos. ¿Qué idea tenían los griegos de la comunidad política? En aquel momento el contexto social era el de la polis griega. La polis era la ciudad-estado pequeñita en comparación con Sevilla, por ejemplo. La polis de Atenas, por ejemplo, que era la más importante, era una ciudad que podía tener, no se sabe nunca ciencia cierta, pero podía tener como máximo 200.000 habitantes. Yo no sé cuántos tiene Sevilla ahora mismo. Fíjate, esto hacen muchas polis juntas, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿qué significaba república? ¿Cuál era el ideal republicano del Estado? Aristóteles decía que el bien común prima sobre el interés particular. Esta es la idea clave del ideal republicano del Estado. Es decir, hay que hacer una distinción entre la res pública y la res privata, la cosa pública y la cosa privada. Y tiene preeminencia la cosa pública sobre la privada. Esta es la idea de comunidad republicana que tenía Aristóteles. ¿Esto qué significa? Ya a nivel más actual, que las instituciones del Estado, hablando ya en términos actuales y no de la antigua polis, las instituciones del Estado solo pueden tener una referencia legítima para tomar decisiones que afectan a la comunidad política. Y esa referencia legítima es la unidad de todo el pueblo, el bien común. Es pertinente hacer notar la diferencia entre dos conceptos de los que voy a hablar después. Dos conceptos que significan pueblo o que significaron pueblo en aquel momento. El concepto de laos y el concepto de demos. Laos es la palabra de donde viene laicidad y demos la palabra de donde viene democracia. Ambas significan pueblo, pero el laos significa pueblo como unidad indivisible, que no deja fuera a ninguno de sus individuos, como conjunto unitario de personas que forman el pueblo. Mientras que demos es un concepto ya político, hace referencia a esa parte de la población que ejerce los derechos civiles y políticos. En este sentido, en la antigua polis, el laos era toda la comunidad, incluyendo a todos los individuos, independientemente de sus diferencias particulares, mientras que el demos era un 30% de la población. Las mujeres no estaban incluidas,
Los metecos tampoco, los esclavos tampoco, en fin. No es lo mismo el demos y el laos. La referencia última del ideal republicano del Estado es el laos, no es el demos. Y el laos se instituye a sí mismo como unidad política cuando se da una constitución. Claro, esto ya en la actualidad. El laos se instituye a sí mismo como pueblo, como unidad, cuando se da una constitución. Esa constitución solo puede beneficiar a todos como unidad, no se puede plegar al interés particular de una parte. Estoy anunciando unas cuantas tesis que voy a adelantar más tarde, ¿no? Por otra parte, el ideal republicano del Estado tiene una concepción activa de la ciudadanía, no pasiva, como la tradición liberal. El liberalismo ha tendido a concebir los derechos de los individuos como unos derechos meramente pasivos. El individuo recibe del Estado. Mientras que el ideal republicano del Estado considera que el ciudadano verdaderamente republicano es aquel que toma partido por la comunidad. Es decir, es el que puede ejercer activamente los derechos civiles y políticos. Esto tiene, para mí, radical importancia, porque lo que está en juego aquí es un concepto de libertad diferente para el liberalismo, neoliberalismo y para el republicanismo. Tradición liberal viene de libertad, república también viene de libertad, pero una libertad entendida de otra forma. Mientras que la tradición liberal, el neoliberalismo, diremos ahora, entiende la libertad como una preeminencia de derechos del individuo, pero esa libertad es libertad como independencia. Es decir, el Estado no se mete en tu vida. Tú eres libre para hacer lo que quieras. Puedas o no puedas. Puedas o no puedas. Es decir, el concepto de libertad para el neoliberalismo es una libertad que es compatible con desigualdades. Desigualdades en el orden material, desigualdades por particularismos, género, de otras cosas, ¿no?, económicas, pero es compatible con determinados tipos de desigualdades. Mientras que el concepto de libertad que maneja el ideal republicano del Estado es una libertad como participación. En la antigua polis, en Grecia, se consideraba libre aquel que podía participar en los asuntos de la polis. Participar activamente, es decir, tenía capacidad completa de ejercer los derechos políticos. Para ser menos abstracto, existe una libertad civil que es la libertad de movimientos. Quizás soy un poco, no sé si soy muy claro, o a lo mejor me paso porque vengo del instituto y a mis alumnos les tengo que poner ejemplos, a lo mejor se entiende mal. Existe una libertad civil que es la libertad de movimientos, un ejemplo. Pero ¿cómo va a ejercer la libertad de movimientos una persona que no tiene medios económicos para hacerlo? Está muy bien que el Estado diga, bueno, todo el mundo tiene libertades, yo no me meto en las libertades de nadie, pero ese tipo de libertad no es auténtico porque hay quienes lo pueden ejercer y quienes no. El ideal republicano del Estado fomenta un tipo de libertad donde todos los ciudadanos puedan ejercer todos los derechos políticos. Después hablaré de otra de las libertades fundamentales en esta conferencia, que es la libertad de conciencia. Porque también hay una forma de ejercerla genuinamente y otra forma de aprobarla sin poder ejercerla en el Estado. Por otra parte, el ideal republicano del Estado concibe al propio Estado como una empresa común, algo que formamos todos los individuos, del cual no podemos estar desligados, que construimos y constituimos entre todos. La idea de la soberanía popular, ¿no?, realizada. Y no es una institución extraña y paternalista, receptor de nuestras exigencias particulares. Yo cada vez que enciendo la televisión y veo un problema, aunque sea un problema que no tiene que ver con la política, por ejemplo, un desastre natural, el volcán este del Hierro que pasó, enseguida veo a alguien, una persona de la calle, exigiendo derechos por parte del Estado. Es que no hay derecho, el Estado tenía que haber hecho esto, como si el Estado fuera una institución extraña a la propia ciudadanía
y los ciudadanos solo estemos aquí para recibir derechos del Estado. No, esto es la tradición liberal. El republicanismo va por otro lado. Evidentemente tenemos derechos, pero esos derechos nos los damos nosotros a nosotros mismos y como tal tenemos que cumplir deberes. Y esos deberes son deberes cívicos. El republicanismo pone el acento más en el lenguaje de los deberes cívicos, públicos, que en el lenguaje de los derechos particulares, individuales. No quisiera dar a entender que son cosas contrapuestas. Yo creo que son compatibles, una idea liberal del Estado y una idea republicana. El problema es cuando solo vamos por la tradición liberal o neoliberal, ¿no? En el sentido económico del término. Dicho esto, yo creo que la idea fundamental del ideal republicano del Estado es que todo aquel que se reconozca genuinamente como republicano tiene que tener bien claro que es imprescindible desvincular lo político de lo social. Yo digo unas cosas a veces que me sorprendo. Desvincular lo político de lo social significa que el ámbito de lo político es el ámbito de lo universal, lo que viene bien a todos, al bien común, mientras que el ámbito de lo social es el ámbito de la arena de lucha, donde están en juego todos los intereses particulares. Cuando la política entra en la arena social, es decir, entra en el juego de los grupos de presión que se dan eventualmente en la sociedad, corremos peligro de no tener en cuenta lo universal, es decir, lo que es de todos. Ya veremos después cómo esto está pasando en el ámbito religioso en España, con argumentos del tipo de la confesionalidad sociológica. Es que en España somos todos católicos, por tanto el Estado tiene que... Pues lo político tiene que estar desvinculado de lo social, radicalmente. Esto no significa que desoiga los intereses de la ciudadanía, sino que el ámbito de la política es lo universal, lo que conviene al laos, a todos, comunidad política, y que no está sometido a los vaivenes de la sociedad. Laicismo y república son ideas que se implican a sí mismas, entre ellas. La laicidad del Estado es una consecuencia del ideal republicano del Estado. La laicidad propugna la distinción entre la vida pública y la vida privada, la cosa de todos y mi vida particular, mi vida privada, ¿no? Actualmente hay dos grandes peligros, uno de ellos ya he hablado de él, que afectan al ideal laico del Estado. Estamos yendo atrás, poco a poco. Bueno, ya no digo nada si tenemos en cuenta la Segunda República y la Constitución de 1931. Eso ya es ir muy atrás, lo que estamos ahora con respecto a aquello. ¿Cuáles son esos dos peligros? Por un lado, el neoliberalismo es un peligro radical para la laicidad del Estado. Pero por otro, es el surgimiento actual, con fuerza, con virulencia, de diferentes fundamentalismos teológico-políticos. Yo estoy percibiendo un resurgimiento del fundamentalismo teológico-político. No solo en ámbitos que nos quedan fuera de nuestras fronteras, por ejemplo, diferentes islamismos, aunque no está bien identificar Islam con fundamentalismo, hay corrientes dentro del Islam que son laicas, ¿no? Pero sí es cierto que hay otros grupos que son fundamentalistas dentro del Islam, sino aquí en nuestra casa, con la toma de poder de los diferentes partidos conservadores en Europa, parece que están reavivándose esos aires de fundamentalismo teológico-políticos. Digo teológico-políticos porque quiero dejar bien claro que la religión en sí misma no es mala. Y yo sé que en este foro se me van a echar en contra muchos. La religión no tiene por qué ser mala. Lo que es malo es la utilización de la religión en el ámbito político, es decir, fuera del ámbito que le corresponde. No sé si tienen un folio que yo con unas citas que yo quería leer y comentar, ¿no? Hay muchas veces que... Sí, lo tengo yo. Hay muchas veces que yo digo esto y cuando hay una persona de esa ideología particular en la sala se ha vuelto en contra de mí y me ha criticado y me ha dicho ¿de dónde has sacado tú eso? Por eso traigo esta vez las citas y donde pueden encontrar lo que yo escribo aquí, ¿no?
¿Por qué yo digo que estamos viviendo un auge del fundamentalismo teológico-político en nuestros días? En un libro que leí hace tiempo y que compré, desgraciadamente, Joseph Ratzinger, el Papa, para algunos, en un libro que escribe junto con un antiguo senador román, italiano, que es Marcelo Opera, después de intentar justificar el hecho de que el Islam está iniciando una guerra contra el cristianismo y contra Occidente, cosa que es discutible porque el Islam en cualquier caso se enfrentará a otra religión, no a Occidente, porque en Occidente hay musulmanes también. Es una forma de identificar Occidente con el cristianismo que es capciosa, no es cierto. Pero asumamos eso, después de decir eso, justifica la guerra. Ratzinger. Y dice así, para los pueblos, la guerra es un hecho de la historia, de la convivencia, al igual que para los hombres, la muerte es un hecho de la biología y del crecimiento. Tampoco se puede decir que la guerra sea un hecho inmoral. Equivaldría a decir que la muerte es inmoral. ¿No justifica acaso la guerra el propio cristianismo cuando ésta se hace en defensa legítima? Ratzinger ha escrito, no sé exactamente, pero más de 70 libros seguro, de los cuales yo he leído unos cuantos ya. En este libro se justifica la guerra, pero no es el único, yo se lo aseguro. Yo aquí le pongo la referencia, por si lo quieren encontrar el libro. No me lo estoy inventando. Yo les aconsejo que no lo compren porque es carísimo en comparación con las páginas que tiene y además es un desastre esto. En este libro se justifica la guerra, identificándolo con la muerte natural. Alguien le debería decir al señor Ratzinger que la guerra no se puede identificar con la muerte natural porque la muerte natural es algo inevitable y la guerra siempre es algo evitable. Desde mi punto de vista deberían ser los propios católicos los que se lo digan, porque yo no tengo nada que decirle. Y además no me iba a hacer caso. Pero los propios católicos deberían ser quienes sepan a quién le están besando los pies. Porque me da la impresión de que mucha gente dentro de la religión, consciente o no conscientemente dentro de la religión católica, no sabe ni qué ideas sigue, ni a qué personas sigue. Surgimiento de los fundamentalismos teológico-políticos. Este es un gran peligro para el laicismo del Estado. Ya bien, en este libro, entre otros muchos, critica el ideal laico del Estado, nos deslegitima a todos los que defendemos el laicismo como totalitarios, como nihilistas, como relativistas, en fin, toda una panoplia de adjetivos que no son ciertos, como intentaré demostrar aquí. ¿Qué es el laicismo del Estado? ¿En qué consiste esto? Para mí el laicismo es un dispositivo jurídico del Estado y de todas sus instituciones que garantiza la unión de todo el laos, la unión de todo el pueblo, sobre la base de unos principios comunes, unos principios que desde mi punto de vista son tres, son muy fáciles de escuchar, muy difíciles de aplicar. Esos tres principios son la libertad de conciencia o libertad espiritual, la igualdad de trato de todos los ciudadanos independientemente de sus... se ha despegado esto. De sus diferentes particularismos, y un tercer principio que es la universalidad de la razón pública como única razón del Estado. Intentaré explicar brevemente estos tres principios. En primer lugar, el principio de libertad de conciencia. Libertad de conciencia o libertad espiritual, lo llamo yo en el libro que escribo con Henry. La conciencia es naturalmente libre. Eso es una tesis radical. La conciencia es libre. El filósofo estoico Epicteto, esclavo, cuando sus captores lo tenían preso, lo sometían a tortura física porque no aceptaba algunas de las ideas oficiales del imperio, decía: podréis torturar mi cuerpo, pero nunca podréis someter a mi conciencia. Esa es la idea.
La conciencia es naturalmente libre. En este sentido, las diferentes declaraciones de derechos, desde la primera que hubo allá en Francia, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su artículo primero decía: todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. Ese es el artículo 1 y yo lo entiendo muy bien puesto. De la palabra importante, según Henry, según creo yo, es nacen. Por naturaleza somos libres e iguales. ¿Por qué no hablo de libertad religiosa? Yo no sé si de esto ya ha hablado Paco, quizás, en una sesión anterior. El concepto de libertad religiosa es absurdo. Es tan absurdo como decir libertad atea. La libertad no es religiosa, la libertad es libertad de conciencia, y la conciencia es libre para moverse entre opciones, bien sean religiosas, bien sean agnósticas, bien sean ateas. Cuando hablamos de libertad religiosa, estamos circunscribiendo el ámbito de la libertad a la opción religiosa, cuando las opciones agnóstica y atea son opciones espirituales. Ojo con lo que digo. La espiritualidad no puede reducirse al ámbito de la religión. De hecho, el propio concepto espíritu, que viene del griego, en un principio significaba soplo de aire, es decir, tenía un fundamento material. La palabra espíritu. Solo en la tradición española, solo aquí en España, después de la historia que hemos tenido con el nacionalcatolicismo, hemos asimilado la idea de que espiritualidad tiene que ver con religión, y concretamente con religión católica. Y el ámbito de la espiritualidad es mucho más amplio que el de la religión, cualquiera de ellas. El filósofo alemán Hegel decía que el espíritu se desarrolla en 3 cosas: el arte, la filosofía y la religión. Yo no le voy a dar la razón a Hegel, porque puede ser muchas más, pero en cualquier caso sí le doy la razón en la idea de que la religión es solo una forma de desarrollar la espiritualidad humana, y ni siquiera la más importante, o en cualquier caso no mucho más que las demás. Por tanto, el concepto correcto es el de libertad de conciencia, no libertad religiosa. Fruto de este primer principio se deriva un derecho que actualmente existe de manera formal en nuestra democracia, pero no se puede llevar a cabo. Es el derecho de apostasía, ¿no? Si la conciencia es naturalmente libre, se supone que apostatar debe ser igual de natural. Yo paso a creer algo que antes no creía, o dejo de creer algo que antes creía. Apostatar significa registrar ese cambio de creencias. Resulta que en España a todos nos han bautizado, o por lo menos de mi generación, o a la mayoría nos han bautizado. No se puede decir que nos hayamos bautizado, porque ya se ha encargado la Iglesia de instituir el bautismo cuando somos niños. De esto, si quieren, hablamos después, porque tiene una larga historia. Quien conozca historia lo sabrá. En el principio del cristianismo se bautizaba a las personas mayores. San Juan Bautista con su barba ahí en el río. ¿En qué momento de la historia la Iglesia decide que hay que bautizar a los niños antes de que ellos sean los propios electores, los que deciden si quieren ser bautizados o no? Interesante, pero a lo mejor no nos da tiempo. Es decir, apostatar es un derecho que debe estar reconocido, y de hecho medio lo está, pero volvemos al principio. Es un derecho que no se puede ejercer, porque la forma institucionalizada para hacerlo hace imposible, o prácticamente imposible, que se ejerza. Si uno quiere apostatar, quizás Miguel lo sabe mejor que yo, si uno quiere apostatar tiene que escribir, hacer una carta solicitándolo a la parroquia donde fue bautizado, te tienen que devolver la Iglesia un certificado de conformidad, ese certificado tiene que ir al obispado, el obispado te tiene que devolver otro, y entre esos dos se queda por el camino, porque no les interesa que la gente apostate, y ya veremos después por qué. Por tanto, la separación laica entre el Estado y las Iglesias consiste básicamente en un intento por fomentar la emancipación de la conciencia. La conciencia no puede estar sometida, no puede ser cautiva, indirecta o directamente, tiene que ser libre, y para eso es necesario que el Estado se separe de las Iglesias y las Iglesias se separen del Estado. La neutralidad laica, ¿no?
Lo que pasa es que la neutralidad entendida en el sentido del laicismo es diferente de la neutralidad que dice la Iglesia. La separación para ellos es tú, Estado, no te metes en mis cosas, pero yo sí me meto en las tuyas. ¿No? Mientras que el laicismo propugna una separación en doble sentido, recíproca. El Estado no tiene legitimidad para meterse en la vida privada, en una asociación particular, y ninguna Iglesia tiene capacidad o potestad legítima para meterse en la vida política, en lo que afecta al laos, a la unidad de todo el pueblo. Segundo principio, la igualdad de trato de todos los ciudadanos. Si el Estado laico ha de garantizar la libertad de conciencia, ha de hacerlo en condiciones de igualdad, evidentemente, ¿no? Según esto, no cabe ningún tipo de discriminación del Estado pública por razones de creencias o de convicciones, ni discriminación positiva ni discriminación negativa. Y está claro que cuando hay una discriminación positiva por cuestiones de religión o de opción espiritual, en contrapartida hay una discriminación negativa. Es decir, cuando el Estado privilegia a una opción particular, está atentando contra los derechos de la otra o de las otras partes, ¿no? No caben privilegios públicos a favor de ninguna opción espiritual por parte del Estado. En este sentido, no es legítimo en un Estado laico ni la existencia de colegios católicos concertados. Concertados significa que el Estado paga, pero luego ellos gestionan y transmiten la ideología que quieren de forma privada, ¿no? Ni cabe el reconocimiento del Estado como oficialmente ateo, por ejemplo, como pasó en la antigua URSS o en la Albania estalinista. El Estado no se puede reconocer oficialmente ni católico, ni ateo, ni agnóstico, ni musulmán, ni nada, porque el Estado somos todos. Y los únicos que tienen capacidad para decidir si tienen una opción espiritual o no son los individuos, no el Estado en su conjunto. Entonces el Estado no se puede identificar oficialmente con nadie. Una idea que ya dije antes: religión no es lo mismo que clericalismo. El laicismo no es esencialmente antirreligioso, no lo es. Los que defendemos el laicismo, precisamente lo que estamos haciendo es defender las condiciones a partir de las cuales todas las religiones se pueden desarrollar libremente, en el ámbito que le corresponde. ¿Cuándo se hace el laicismo, los defensores del laicismo, anticlericales, no antirreligiosos? Cuando el clero de una opción espiritual determinada se mete donde no le corresponde, en un ámbito que no es el propio, cuando se sale de las funciones que le han sido encomendadas por sus fieles libremente, y pretende instituir de una forma directa o indirecta un poder en la vida pública. Ejemplos de clericalismo tenemos infinitos. Yo quizás me voy a circunscribir más al ámbito español, aunque también en otros países de raigambre más islámica pues hay otro tipo de clericalismo, igual que lo hubo en la URSS, ¿no? Donde había colegios donde se enseñaba el materialismo ateo financiados por el Estado, y eso es antilaico igualmente, una forma de imponer una ideología particular. Pero aquí tenemos ejemplos claros de clericalismo, directos e indirectos. En los colegios públicos sigue habiendo religión católica, una asignatura de religión católica. A mí me cabrea, mi padre dice que es porque soy joven todavía, pero me cabrea un montón. Cuando oigo al ministro de Educación, ¿cómo se dice? Berz, no sé pronunciar ese apellido, me lo han puesto difícil. Cuando oigo a este señor decir que la asignatura de educación para la ciudadanía hay que quitarla, o transformarla, mejor dicho, porque es dogmática. Y yo pienso, ¿y la religión católica? Una doctrina. Si la razón para transformar una asignatura, lo veo legítimo, es que es dogmática, ¿por qué esta sí y religión católica no? Es sorprendente. Interesa. La religión está metida en un ámbito que no le corresponde. ¿No? Luego ya podemos, supongo que Manolo Navarro el último día hablará de este tema más largo y tendido que yo. ¿No? Hay muchos más ejemplos de clericalismo en España,
y toda la historia de Occidente y de España en particular. Por ejemplo, cuando los obispos de diferentes sitios hacen un llamamiento público a los diputados en calidad de diputados para impedir ni siquiera que se tenga en cuenta la discusión sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se están metiendo en un sitio donde no tienen que estar. Incluso sacan a relucir conceptos anacrónicos como el de pecado público. Dijeron eso en su momento. Es que cualquier diputado que ni siquiera que acepte, sino que dé la posibilidad de discutir en el Parlamento la aprobación de esa ley, está cayendo en un pecado público. Eso es volver a épocas de la Inquisición. En el ámbito público o algo es delito o no lo es, pero no hay pecados en el ámbito público. Cuando pretende impedir que se enseñe darwinismo en la escuela, ciencia darwinista, bajo el pretexto de que una concepción literal de la Biblia impondría una concepción fijista de las especies, como ha pasado en Estados Unidos, en algunas universidades, donde grupos de protestantes han pretendido imponer la enseñanza del fijismo en las facultades de biología. Se están saliendo de sus funciones. Eso es clericalismo y contra eso es contra lo que lucha el laicismo, no contra la religión en sí misma. Hay dos formas de difundir una religión, unas creencias, religión o cualquier otro tipo de creencias. Una forma es a través del testimonio libre, testimonio moral, libre, espiritual, sin atentar contra los derechos de nadie. Yo soy musulmán, yo quiero convenceros de mi fe, salimos fuera, mira, mi fe es esto, te enseño, está bien creer en esto, tú tienes la opción libre. Y otra forma es sirviéndose de la conquista de privilegios públicos en el ámbito de lo temporal, ¿no? Esto ya es clericalismo. Una forma de influir en la conciencia ilegítima es, por ejemplo, lo que estaba hablando antes, instituir religión católica en los institutos públicos. Luego ellos dicen, claro, hay libertad de conciencia, pues, tienes ahí los derechos, tú puedes ser libre para ser otra cosa, pero esa libertad se puede ejercer realmente o es lo que estábamos hablando antes, tradición liberal, es una libertad formal que en realidad es impuesta. Mis alumnos, y creo que en la mayoría de los institutos de España, donde existe todavía religión católica como asignatura optativa, pero existe, tienen que elegir en esa hora, o van a religión católica o van a una asignatura que me han cascado a mí, que en Extremadura se llama OMOAE. OMOAE significa otras medidas organizativas de atención al estudio. Es una asignatura donde ya la Iglesia Católica, antes de que se impusiera, ya estaba trabajando para que fuera imposible dar nada, ni siquiera refuerzo de lengua y de matemáticas. Entonces, la alternativa es o religión católica o nada. A mí esto me suena de la época de Franco, según me contaba mi abuelo. O catolicismo o nada. Existe un derecho, pero es un derecho meramente formal a la libertad de conciencia mientras exista eso. El ideal republicano del Estado exige que los derechos se puedan ejercer activamente y este tipo de imposición clerical está impidiendo que, en este caso, los niños puedan ejercer ese derecho activamente. Pues son presas de una religiosidad cautiva, forzada, de una forma o de otra. Y qué decir tiene de la financiación pública de la Iglesia por parte del Estado, que eso es otra parte ya más visible, ¿no? El caso del bautismo, del que hablaba antes, es un tema sobre el que estoy trabajando ahora y todavía no tengo todas las ideas claras, pero quizás me pueden ayudar a aclararlas. Tiene que ver cuándo se instituye el laicismo como una obligación en los niños recién nacidos. Tiene que ver con la expulsión de los moriscos de España ya por el siglo XVI. Digo el siglo XVI porque es entonces cuando se está fraguando, aunque luego tuvo lugar después, ¿no?, en el siglo XVII. Los reyes católicos deciden, en la pragmática sanción del 15 de febrero de 1502,
XIV, deciden darles dos opciones a los moriscos. Esas dos opciones eran o convertirse al cristianismo o ser expulsados del territorio de la península. Pero ser expulsados solos, sin nada, sin sus familiares. Esto estaba bien marcado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ninguno de ellos se vaya. ¿Quién se va a ir y va a dejar a su familia aquí? Esto no lo digo yo, es que 3 días después, el 17 de febrero de 1502, los Reyes Católicos firman otra pragmática sanción donde se dice abiertamente que los moriscos no pueden abandonar la península ibérica. Están obligados a quedarse y a convertirse al cristianismo. ¿Con qué fin? Un fin muy claro, el fin de que caigan bajo el mando de la Santa Inquisición. Saben ustedes que la Santa Inquisición era un organismo, un mecanismo de control religioso que solo afectaba a los cristianos, a los que habían sido bautizados. Claro, ¿cómo vas a controlar el cumplimiento de unas creencias en las que no te has introducido? Entonces la Inquisición solo se aplicaba, estoy en la Facultad de Historia, esto seguro que lo saben mejor que yo, solo se aplicaba a los cristianos. Esa era una forma al bautizarlos forzadamente, entraban dentro del ámbito de aplicación de la Inquisición. Posteriormente, la Iglesia decide que no solo eso, sino que hay que bautizar al nacer. A todo niño que naciera en España hay que bautizarlo para que cayera dentro del registro de la Iglesia, ¿no? Aunque la historia es un poco peliaguda en esto y tampoco está bien que yo recuerde cosas que han pasado, porque todos hemos cometido errores en el pasado, viene a cuento en el sentido de que en la actualidad tiene repercusión y nos afecta a todos el hecho de que la Iglesia siga bautizando a sus niños al nacer. ¿Por qué? Porque ellos utilizan un argumento para reclamar privilegios públicos que ya tienen. Ese argumento es el argumento del que hablaba antes, de la confesionalidad sociológica. Dice, el Estado debe seguir pagando a la Iglesia dinero público, ¿no? Como se ha instituido, se ha prolongado los acuerdos. ¿Por qué? Porque en España el 85% de la población es católica. Ese es el argumento de la confesionalidad sociológica. Como la mayor parte de la población pertenece a esta confesión, por tanto el Estado tiene que subvencionar a esta asociación, a esta religión, ¿no? Y de esa forma el Estado paga dinero público a la Iglesia. Claro, si estudiamos un poco de dónde viene ese 85%, nos damos cuenta que lo están sacando del registro del bautismo. Por eso les interesa tanto que la gente se bautice antes de tener conciencia de. Incluso hubo un grupo en el siglo XVII y XVIII dentro del cristianismo que se llamaron los anabaptistas. Los anabaptistas, la propia palabra significa bautismo, vuelta al bautismo, ¿no? Y defendían esta idea de que no valía un bautismo cuando la persona que se está bautizando no tiene conciencia de lo que está haciendo. Entonces el único bautismo que vale es el que se realiza con la conformidad de la persona que se está bautizando. Fueron masacrados por la Iglesia oficial. Es decir, todo esto es un programa que viene de atrás, no me lo estoy inventando ni estoy tirando piedras sobre un enemigo. No, esto tiene un fundamento real y tiene unas consecuencias, y las consecuencias están bien claras. Las consecuencias actualmente son que en 1979, un año después, unos meses después de haberse firmado la Constitución española que tenemos ahora, la Iglesia ratifica los acuerdos que Franco había firmado con la Santa Sede en el 53. Es decir, el concordato de España, del Estado español con la Santa Sede, con el Vaticano, sigue vigente. Porque antes de firmarse la Constitución ya estaban trabajando en la ratificación de esos acuerdos. Y esos acuerdos conllevan que sigan teniendo los privilegios que antiguamente tenían, tanto económicos como militares, como políticos. Hace unos días veía yo a los políticos jurar su cargo con una cruz más grande que ellos mismos. Por cierto, en esos acuerdos, no sé si por descuido de la Iglesia, que tuvo muy pocos,
anotaron dos frases en uno de esos puntos. En el artículo 2.5 dice: la Iglesia Católica se compromete en los próximos años a trabajar por la autofinanciación. Es decir, legalmente el Estado podría demandar a la Iglesia por incumplimiento de sus acuerdos. La Iglesia no solo, 33 años después, la Iglesia no solo ha muerto como Jesucristo, sino que se ha hecho más fuerte como las mantis religiosas, comiéndose a todos los que... ¿no? Una cosa espectacular, pero bueno, seguimos ahí, luchando. Por tanto, no hay igualdad de trato de los ciudadanos, o si la hay de forma formal, exclusivamente formal. No se permite ejercer la libertad de conciencia de forma igual para todos. La neutralidad laica no es relativismo. A veces parece que los defensores del laicismo estamos diciendo, bueno, tú tendrás tus principios morales y otros tienen otros. No. El laicismo se fundamenta en unos principios morales universales. Y los principios morales universales no son los particulares, es lo que ellos querrían. Y por eso vilipendian a los defensores del laicismo con términos como el relativismo. Es que sois unos relativistas, es que todo es un caos, ¿no? Si establecemos el laicismo del Estado. No, en un Estado laico se juzga y se castiga a un marido que haya pegado a su mujer. Radicalmente. Porque ese acto contradice los valores universales en los que está basado el ideal de justicia del Estado laico. No es relativismo. Además se contradicen. Por una parte dicen que somos relativistas y por otra parte dicen que somos nihilistas. Alguna vez Martínez Camino, ¿no?, el portavoz de la... dice, es que el laicismo es una forma de nihilismo. Nihilismo significa ausencia de valores. O somos relativistas o somos nihilistas. Y luego además llega Andrés Ollero, que es un teólogo español muy activo actualmente, y dice que el laicismo es un totalitarismo. Entonces a mí ya me descuadra completamente. O una cosa o la otra, pero todas a la vez no. Totalitarismo es cuando se impone unos valores, ¿no?, en el espacio público. Entonces no se puede ser todas las cosas a la vez, no somos ninguna. El laicismo, el Estado laico no es ni nihilista, porque tiene unos valores claros, ni es relativista, porque esos valores morales son de carácter universal, ni es una perspectiva totalitaria, porque propugna la separación entre el ámbito público y el ámbito privado, donde cada cual puede ejercer su libertad de conciencia como quiera. Tercer principio, el principio de la universalidad de la razón pública. Quizás este es el más importante, desde mi punto de vista, y el que menos se tiene en cuenta. Este principio propugna la consecución del interés general, del bien común, como única razón de ser del Estado. Es decir, el Estado debe dedicarse únicamente a lo que es de todos y no solo a lo que es de algunos. Hay que tener muy clara una distinción, quizás filosófica, entre lo que es de todos y lo que es de algunos. El gran problema, ¿no? Desde mi punto de vista, esa distinción se asienta en una distinción filosófica entre lo universal, lo particular y lo singular. Lo universal es lo que es de todos, los que nos viene bien a todos. Lo particular es lo que es de algunos. Y lo singular es lo que me diferencia a mí, como individuo concreto, del resto. Dentro de lo particular está lo particular individual y lo particular colectivo. Lo particular colectivo, ahí es donde entra la religión. Muchos teólogos suelen decir que la religión es un bien público en España. No es un bien público, no es un bien universal, es un bien particular, aunque esa particularidad sea compartida por mucha gente. Independientemente de eso, siempre pertenece al ámbito de lo particular. Y aquí retomo la relación entre laicismo y republicanismo. El laicismo no es un concepto sociológico, es un concepto político y, como ya dije antes, la política debe desvincularse de lo social. ¿Qué significa esto? Juan Valera lo exponía muy bien con un ejemplo, un experimento mental. En uno de sus artículos sobre la sociedad, Juan Valera es muy conocido por la literatura, pero no es tan conocido por los artículos de problemática social que escribe, aunque son muy interesantes. Juan Valera dice:
Imaginemos que en esta sala, no sé cuántos seremos, pero el 80% son católicos, el 10% son musulmanes y el otro 10% son judíos. Y no hay ni un solo ateo ni un solo agnóstico. Imaginemos. Es un experimento mental. Si tenemos que ponernos a pensar cuáles son los principios que deben regir la convivencia entre todos los que estamos en esta sala, diríamos que uno de esos principios es la libertad religiosa. Aquí hay católicos, musulmanes y judíos. La libertad religiosa nos viene bien a todos. Diría Juan Valera, no. ¿Por qué no? Porque los principios universales que deben regir la convivencia no derivan de la eventual situación social que se vive en un momento dado. No deriva de cómo sea la sociedad en ese momento, es decir, de las personas reales que existan en la sociedad, sino de la coexistencia pacífica de las libertades de las personas posibles. Aquí retomo un concepto muy interesante de Kant. Las personas posibles. Entre las personas posibles, aunque aquí en este momento no haya, están también los ateos y los agnósticos. Por tanto, el principio universal en este caso es el principio de libertad de conciencia, no libertad religiosa, incluso en el caso de que no haya ningún ateo y ningún agnóstico en la sociedad. ¿Qué significa esto? Que incluso cuando el 100% de la población son católicos, el Estado no se puede reconocer como católico oficialmente. El Estado tiene que seguir permitiendo la coexistencia pacífica de las libertades de todas las personas posibles, no reales. El Estado laico tiene que desvincularse, los principios políticos del laicismo tienen que desvincularse de las eventuales circunstancias sociales de cada momento. Lo que significaría eso, que si de repente todos nos volvemos judíos, pues el Estado privilegia a los judíos, ¿no? No puede ser así. No. Esto es lo que significa desvinculación de lo político de lo social. La Fundación Republicana de la Laicidad del Estado exige, por tanto, la consagración estricta del poder público al demos, del demos a la cosa pública, es decir, a la cosa de todos, a lo universal. La razón de ser de la soberanía del demos, por tanto, de las decisiones que toman los políticos, como representantes del demos, es el respeto incondicionado del laos, es decir, ningún político puede tomar una decisión que no tenga como referencia el bien común, es decir, el laos, la unidad del pueblo. Cuando un político toma una decisión de instituir una ley que privilegia a un particularismo, entonces el laos se está alienando, concepto marxista. Porque el laos ya no es dueño de sí mismo, está sometido a una parte, el todo se somete a una parte. Ya no somos dueños como pueblo de nosotros mismos. Implica esto que una democracia es incompatible con un sistema que privilegia a unos ciudadanos y perjudica a otros en función de sus creencias. Esta es la consecuencia que se deriva de este principio. La democracia española, en ese sentido, sufre una enfermedad crónica ya, que yo creo que en nuestro momento, espero, porque puede ir a peor, pero esto ya sería... En nuestro momento hemos llegado al paroxismo en los últimos años, porque la religión católica en España se ha enquistado en la vida pública. Está adquiriendo cada vez más cuotas de privilegios de origen público. Privilegios fiscales, que ha mencionado antes Miguel, privilegios educativos, privilegios políticos, privilegios de todo tipo. El laicismo, en este sentido, implica que el dinero público debe dedicarse a lo que es de todos, es decir, a lo que es público. En este sentido, la laicidad del Estado está en íntima relación con el concepto de justicia social o de servicio público. Y por eso decía yo al principio que el principal enemigo del republicanismo y del laicismo del Estado no es tanto la institución monárquica, que eso es una pura anécdota, sino el neoliberalismo que está poco a poco anulando todos esos servicios públicos. ¿No? De poco sirve no dedicar el dinero público
a las iglesias particulares si luego ese dinero no lo utilizamos para lo que es de todos, para el servicio público. Entonces, laicismo y servicio público están relacionados. Es imprescindible tener esto presente. Algunos servicios, por tanto, deben ser monopolio del Estado: la seguridad, la educación, la justicia. Imagínense unos tribunales de justicia privados. A mí me han juzgado, pero a mí me juzgas en este juzgado. ¿No? ¿Qué pasaría? Todos esos servicios deben ser de carácter público, deben estar sostenidos y financiados por el Estado, no las opciones particulares, las diversas creencias, ¿no? El peligro del neoliberalismo que se ha instalado en lo que se ha llamado el estado del bienestar, que a mi juicio no se ha apoyado sobre criterios ético-políticos, sino sobre criterios de eficiencia económica. En este sentido, yo tengo un artículo publicado por ahí, que si alguien está interesado se lo puedo mandar, aunque no sé dónde está, que distingue entre lo que es el estado del bienestar y el estado social y democrático de derecho. El estado del bienestar se rige por criterios utilitaristas de eficiencia económica, mientras que el estado social y democrático de derecho es un tipo de estado fundamentado en principios éticos, políticos, y tiene consecuencias una cosa y la otra. Bueno, esto es otro tema. Un ciudadano que ejerce una función pública, aquí hay compañeros, no se rige por el criterio del interés, no ejerce su función por interés, como pasa en una empresa privada. Se rige por un criterio de deber. Profesor de un instituto de educación pública no tiene interés, tiene deber con los ciudadanos, ¿no? Y en eso debe estar basada su deontología profesional. El neoliberalismo propugna, al contrario de todo lo que estoy diciendo, la privatización progresiva de los servicios públicos, lo que es ir a contracorriente del ideal laico del Estado y del ideal republicano del Estado. La conversión del Estado en un Estado mínimo, como decía un filósofo político, Nozick, el Estado tiene que ir retrayendo sus funciones del servicio público y simplemente dedicándose a garantizar el cumplimiento de contratos privados, es decir, laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Liberalismo económico, el único mecanismo de control de la sociedad es el propio mecanismo del mercado, todo lo demás, libre competencia. En un contexto de crisis económica como el que estamos, los defensores del liberalismo aseguran que la reducción del déficit público, esto lo vimos todos los días, pasa simplemente por eliminar el gasto público. Eliminar el gasto público, eliminamos el déficit público. Esto lo estamos viendo en muchos gobiernos actuales, ¿no? Todo queda, por tanto, en manos del Dios mercado, que es una forma de cambiar un sistema clerical basado en criterios teológico-políticos por un sistema clerical basado en criterios económicos, ¿no? Las desigualdades siguen vigentes. Es una nueva versión de la ley del más fuerte. En este sentido, un filósofo francés, Michel Morinot, en unas jornadas en Motril hace ya 13 años, en 1999, lo decía muy claro. Decía: la república laica es una democracia política basada en la igualdad de los ciudadanos. La república neoliberal es una democracia de mercado basada en la libertad del más fuerte. Porque todos sabemos desde el marxismo, desde Marx, que el capital llama al capital. Y cuanto más capital quede concentrado en personas privadas, más se va a abrir el abismo entre unos y otros. En 1950, un filósofo inglés, Marshall, que no es el americano, es otro señor, escribe un libro que ya es clásico en filosofía política, que se llama Ciudadanía y clase social, donde defiende lo que yo estoy defendiendo aquí. Defiende que la igualdad formal, una Constitución, puede ser perfectamente compatible con desigualdades materiales, reales. Y, por tanto, un concepto genuino, republicano de ciudadanía exige que los derechos civiles y políticos estén complementados con los derechos sociales. Porque el derecho, por ejemplo, a ejercer el derecho de voto, ¿no? Tomar decisión sobre quién quiero que me vote, exige tener capacidad para pensar de forma crítica qué me ofrecen. Y eso se gana en la escuela, en la educación. Quienes no tienen derecho a la educación no van a poder nunca ejercer de forma genuina ciertos derechos civiles y políticos.
Por tanto, los derechos sociales son indispensables para el correcto ejercicio de los derechos civiles y políticos. El laicismo tiene un fundamento, por tanto, esencialmente republicano, en el sentido kantiano del término. La soberanía popular, única fuente de legitimidad gubernamental en una democracia, debe tener como referencia en todo momento la universalidad de las normas que se están discutiendo. Habermas lo decía muy bien también. Traducción: no todo puede someterse a la regla de las mayorías en una democracia. Hace unos 2 años, el gobierno socialista, el PSOE, archiva la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980. Una ley anacrónica que estaba vigente, que privilegios a la Iglesia, en fin. Pretendían reformarla, en su programa político estaba, y cuando lo van a hacer deciden que no hay consenso. Eso es someterlo todo a las reglas de la mayoría con un sentido electoralista, claramente. Hay principios en los que no hace falta recurrir al consenso. Hay principios universales que deben establecerse de principio, porque si no se está atentando contra el laos, contra el pueblo comunidad. La reforma de la libertad religiosa es una exigencia republicana previa al propio ejercicio de la democracia. Debe estar registrada de antemano en la Constitución. No se puede someter a que se quiera o no se quiera, a que una mayoría lo acepte o que otra no. Un tirón de orejas bastante importante. Pero como no me oyen, pues... Lo peor de todo esto es que la propia ciudadanía, nosotros, ha dejado de tomar partido en la política. Hay una desafección creciente de la ciudadanía en la política. Y esto es lo peor que le puede pasar al ideal republicano del Estado. Todos los políticos es que no hay quien... Yo no quiero ni votar, ¿no? Yo lo entiendo, está justificado, ¿no? Desde un punto de vista emocional y todo esto. Pero eso es lo peor que le podemos hacer al ideal republicano del Estado. Porque eso es justamente lo que le hace el juego a la versión liberal neoliberal, ¿no? El ciudadano se desentiende de la política. El Estado ya no es algo que hagamos los ciudadanos. Es preciso recuperar, por tanto, el elemento republicano de la democracia. Y por eso digo yo, al hilo de lo que estoy diciendo, que igual que decía Kant, la persona que es republicana es la persona más patriota de todos los que están en el Estado. Normalmente estoy harto de compañeros míos que son muy conservadores, algunos me llevo bien con ellos, pero dicen, es que vosotros los que defendéis estas cosas no tenéis el sentido de la patria. Dice, léete a Kant. Kant, que era republicano, decía, es que ser republicano es ser lo más patriota que existe. Y en este sentido tenía yo un texto por aquí que les he pasado, que me gustaría leer con ustedes, en el que Kant justifica esta idea. Dice Kant, en el tercer texto, no un gobierno paternalista, sino uno patriótico. Es el único que cabe pensar para hombres capaces de tener derechos, tomando en consideración al mismo tiempo la benevolencia del soberano. El soberano es parte del pueblo, es el pueblo mismo, no está por encima del pueblo. Porque el modo de pensar patriótico es aquel en que cada uno de los que se hallan dentro del Estado, sin excluir al jefe, considera a la comunidad como el seno materno. Yo considero el bien público como prioritario a mi interés particular. O al país como el suelo paterno, del cual y sobre el cual él mismo ha surgido, y al que ha de legar también como una preciada herencia. Personas posibles, no solo reales, ¿no? Es aquel modo de pensar en que cada uno solo se considera autorizado para preservar sus derechos mediante leyes de la voluntad común. La única legitimidad, dice Kant, de las leyes que salen del demos, las leyes democráticas, es la voluntad común. Solo es válida legítimamente una ley si beneficia a todo el laos, no a una parte solo, discriminando a otras. Pero no para someter a su capricho incondicionado el uso de todo ello. Este derecho de libertad le asiste al miembro de la comunidad en cuanto hombre, es decir, en tanto que se trata de un ser que en general es capaz de tener derechos. No en cuanto católico, no en cuanto musulmán, no en cuanto ateo, no en cuanto hombre, varón, sino en cuanto ser humano.
En este sentido quizás está mal traducido. Aquí hombre, yo hablo de hombre en vez de ser humano, porque el hombre es una palabra genérica. Si los que conocen latín, humano, ¿no? Luego los particularismos son vir y mulier, varón y mujer, ¿no? Hombre es un término genérico. Capaz de tener derechos, es decir, los derechos no son algo que yo recibo de forma pasiva, sino que para que realmente esté realizado el ideal republicano del Estado, no solo tengo que tener esos derechos, sino que tengo que ser capaz de ejercerlos, ¿no? Yo tengo libertad de conciencia ahora en España, pero no puedo ejercerla, porque los privilegios que el Estado le está dando a una opción que no es la mía están impidiendo que yo ejerza correctamente mi derecho a la libertad de conciencia. Cuando unos se privilegian por razón de creencias y yo no, ahí hay discriminación, se está atentando contra estos derechos, ¿no? La tradición anti-ilustrada que hemos vivido en España es mucho mayor que la que ha existido en Europa, aunque hoy en día ya casi estamos a la par con el señor Sarkozy y compañía, Merkel y demás. Acabo de pasar ahora, viniendo hacia acá, corriendo, por una calle que se llamaba Menéndez Pelayo. Menéndez Pelayo es un historiador español, pensador, que escribe muy bien. Es un gusto leer a Menéndez Pelayo, pero me pasa igual que con Ratzinger, que da miedo cuando leo esas ideas. Menéndez Pelayo se refería a las corrientes modernistas de raíz ilustrada que se introducían en España en el siglo XIX a través del krausismo, como esas heces ilustradas anticatólicas, en un libro que se llama Historia de los heterodoxos españoles, 2 volúmenes muy grandes, ¿no? Sin duda alguna, la Segunda República Española se supo superponer a estas corrientes. Fue la época más laica de toda la historia de España. La mayoría de sus artífices, que provenían de aquella tradición heredada de la Ilustración, del krausismo, eran religiosos, curiosamente. Y se daban cuenta de que la separación laica, de la que yo estoy defendiendo aquí, suponía una doble emancipación, no una única emancipación, sino doble. El Estado se independiza de las iglesias y las iglesias se independizan del Estado. Fernando de los Ríos fue uno de esos hombres religiosos que en un discurso del Parlamento, el 8 de octubre de 1931, dice: al separarse la Iglesia del Estado económica y jurídicamente, yo sé, lo espero, que, lejos de producirse un debilitamiento de la Iglesia, se producirá un fortalecimiento espiritual de ella. Y declaro que no solo no lo temo, sino que lo deseo. Yo deseo el fortalecimiento espiritual de una fuerza como la que representa la Iglesia. A mí lo que me asusta es el desarrollo teratológico, monstruoso, de la Iglesia visible y externa, cuyos órganos están trabados con el Estado y que utiliza el poder político que el Estado le da para flagelar la conciencia de los disidentes. Nosotros a veces no somos católicos, no porque no seamos religiosos, sino porque queremos serlo más. Fernando de los Ríos estaba dejando aquí bien claro que la separación laica no atenta contra la religión, sino más bien lo contrario, permite que todas las religiones se desarrollen como lo que son, como testimonio libre de la conciencia, sin imposiciones, sin forzar a las conciencias. Leyendo esto de Fernando, a mí me recuerda mucho a mi madre, mi señora madre, que es una persona de estas sabias, que lleva la sabiduría en la sangre y es capaz de dar una conferencia en una sola frase. Mi madre decía, cuando veía estas cosas de los obispos criticando y tal, decía, si Jesucristo levantara la cabeza, la volvería a esconder por miedo a que lo tildaran de cristiano. Lo decía todo mi madre. La religión no es eso, no es clericalismo, es otra cosa. Concluyo, por tanto, ya que creo que me he pasado, ¿no? Concluyo con unas anotaciones sobre, si las encuentro, sobre la democracia actual en España. ¿Estamos en un Estado laico o no lo estamos? Claramente no lo estamos. Ni siquiera la Constitución que tenemos ahora es laica. El término no aparece en ningún sitio, ¿no? En un punto se habla de la libertad religiosa. En el artículo 16.3
Dice, ninguna religión tendrá carácter estatal, pero incluso la formulación de ese artículo es capciosa, ¿no? Yo he tenido oportunidad de discutir con algunos de los que firmaron la Constitución y lo reconocen abiertamente. Bajo presión tuvieron que cambiar varias veces ese enunciado. Está en voz pasiva. Ninguna religión tendrá carácter estatal. No está diciendo el Estado es laico, que sería lo que hay que decir. Ni tampoco está diciendo el Estado es aconfesional. Dice que ninguna religión tendrá carácter estatal. Es decir, que la separación solo afecta a la Iglesia. El Estado no se mete en la Iglesia, pero la Iglesia tiene potestad para meterse en las cosas públicas. Y luego os dije, punto y seguido, el Estado, lo tenía por aquí, tendrá en cuenta y ya no me acuerdo. Mantendrá las relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y se menciona con nombres y apellidos a la Iglesia Católica, en el mismo apartado. Es decir, ni siquiera la Constitución es laica. ¿Es la democracia española una democracia laica? No lo es, evidentemente. Sigue habiendo discriminación, sigue habiendo privilegios públicos a una opción espiritual particular, pero además de eso sigue siendo una democracia fantasma. Una democracia fantasma es una democracia que parece que está, pero que no está, y que además da mucho miedo. Es una democracia formal, meramente formal, que no permite el ejercicio propiamente de la democracia del pueblo. Es una democracia capitalista, siguiendo un concepto que acuñaba en su momento George Orwell, literato, que luchó por los valores socialistas en España. Es una democracia totalmente ficticia, plegada a los intereses del mercado. Al pueblo en España, al Laos, se le ha arrebatado la Constitución, han secuestrado la Constitución que él se dio a sí mismo. La Constitución es la plasmación del ideal laico del Estado. Cuando esa Constitución deja de ser propiedad del pueblo, entonces ya se aliena. Entonces el pueblo ya no es dueño de sí mismo. ¿Por qué digo esto? Según el principio de la soberanía popular, que debe regir en una democracia, cualquier cambio en una Constitución debe tener como única fuente de legitimidad el acuerdo del pueblo. Ustedes recuerdan hace muy poco tiempo cómo se firmó la reforma exprés de la Constitución española en materia de endeudamiento público, ¿no? El principio este. Según el ideal laico, el ideal republicano del Estado, cualquier cambio en la Constitución debe estar sometido como mínimo a un referéndum. Cosa que nadie tuvo en cuenta, ni mucho menos, ¿no? Pero no solo aquí en España. Es que no sé si recuerdan cuando la crisis griega, el señor Papandreou, que ya no está, le plantean la opción Sarkozy y Merkel de, bueno, te sometes a esto o sales de la zona euro, ¿no? Y entonces Papandreou se le ocurre anunciar un referéndum. Y Sarkozy se asusta mucho y lo chantajea. Como hagas un referéndum, no te damos el dinero, te retiramos el dinero que te habíamos prometido. Es decir, la propia política se ha desvinculado del Laos. El pueblo ya no es dueño de la Constitución en ningún sitio donde está reinando la ideología neoliberal. Pero no solo eso, sino que, como hemos dicho antes, toda decisión hoy en día queda sometida a la regla de las mayorías, cuando hay principios que deben estar más allá del consenso. La política debe estar desvinculada de la lucha de los grupos clericales de la sociedad. No hay tampoco una participación efectiva de la ciudadanía y de la vida política. Hay una ley electoral injusta. Los ciudadanos no nos sentimos reconocidos en esa ley electoral. Ahora mismo yo estoy escribiendo otro artículo que se llama El arte de votar inútilmente. Muy curioso, cuando la mayoría de la población española siente una desafección creciente por la política, no queremos a los políticos y de repente las estadísticas dicen que vamos a votar siempre los mismos y que siempre están los mismos en el Congreso de los Diputados. ¿Qué pasa ahí? Algo pasa. Es la propia ley electoral la que a través de unos mecanismos impiden que la ciudadanía vote según principios. Pero bueno, esto es otro tema que da lugar para otra mucha.
Por último, ya termino, la tesis que quería defender. El enemigo principal de la República no es la monarquía. Eso es la punta del iceberg. Eso es una anécdota. El enemigo principal de los republicanos y del ideal republicano del Estado es un ejército que tiene tres frentes: el clericalismo religioso, la institución monárquica y la economía neoliberal. ¿Y por qué estas tres cosas se alinean normalmente, van en la misma línea, van juntos? Porque tienen un denominador común. Para los tres, la libertad es compatible con determinadas discriminaciones. El concepto de libertad como independencia. Para las tres cosas, la libertad es compatible con determinado tipo de discriminaciones. Para los tres aceptan una concepción jerárquica de la sociedad: la monarquía, el neoliberalismo y el clericalismo religioso. Y además los tres tienen una preferencia clara por unas fuentes autocráticas del poder, incompatibles con una concepción inmanente de la legitimidad del poder. Inmanente, que sea el propio pueblo, de forma horizontal, quien decida sobre las leyes que nos afectan a todos. Curiosas coincidencias, por tanto, de las que hablaba Miguel, del arzobispo de Granada, Javier Martínez, hace 2 días, cuando decía que aspirar a ser funcionarios es una enfermedad social y que hay que acabar con esta mentalidad subsidiaria de los ciudadanos españoles que nos hace pensar que todos nos lo van a solucionar otros. Curioso cuando los primeros de todos los funcionarios del Estado en España ahora mismo son ellos, porque ellos están pagados por el Estado. Curioso, sobre todo, que esas declaraciones sean tan parecidas a las que poco tiempo después, unas semanas antes, el primer ministro italiano, Mario Monti, que creo que es banquero, ¿no?, es decir, garante del neoliberalismo, que es primer ministro en Italia, dice que es aburrido tener un trabajo fijo y que los jóvenes tienen que quitarse de la cabeza esa idea de tener un trabajo para toda la vida. Es la misma declaración, en la misma línea, ¿no? Un señor, por cierto, que es senador vitalicio. En fin, que no hay democracia, no tenemos una democracia, a pesar de que lo parezca. No es real, en cualquier caso necesitamos una democracia real, y que no será real hasta que la democracia no sea republicana y laica. Muchas gracias. Sin duda de que sea algo espiritual. Yo creo que las religiones tienen un intento de trascendencia, o explican la trascendencia, explican de dioses, hablan de dioses y después emplean unos términos litúrgicos adornados por una parafernalia de humos y de cánticos y tal, que parece que tiene que ver algo con la espiritualidad, pero que yo no la veo. Puesto que por todo lo que tú has dicho en la conferencia, poca espiritualidad se le ve en ningún momento, y si nos miramos a los primeros, yo tampoco lo veía, porque aquello de obligados a entrar, o aquello del propio San Pablo, que es el responsable, si no uno de los que tiraron las piedras más gordas o más adecuadas para matar a San Esteban, eso es algo que yo no le veo a la espiritualidad por ningún lado, sino por más que lo intenten. Te tuteadme, por favor, que es que vengo del instituto y me suena raro que me hablen de usted. Pues yo quiero que tutees, yo te hablo de tú, esperándote sí, que por favor lo hagas. Estoy de acuerdo contigo que la religión no es un bien público, aunque puede ser factible que sea un bien particular. Para las personas creyentes, la religión puede ser algo que da sentido a su vida. Yo no puedo negarlo. A la mía no me lo da. Pero eso a título personal. Pero tampoco puedo negar que para otros sí que lo sea. El laicismo no puede tomar partido en esa cuestión. No es una opción particular. Estamos en otro nivel. Entonces, no es un bien público, evidentemente, pero que sea para alguien un bien particular, perfectamente posible. Que sea un bien espiritual, yo considero que es perfectamente posible. Fernando de los Ríos lo sabía bien. Juan Valera lo sabía bien. Víctor Hugo, cuando decía, yo soy creyente, je suis croyant, mais je veux l'État chez lui et l'Église chez elle. Yo quiero al Estado en su casa y a la Iglesia en la suya.
Yo soy creyente y para mí esto es un bien, pero particular. Entonces, ese es el único punto donde yo discrepo un poco. Quería comentar que aquí se ha teorizado sobre el republicanismo y sobre el neoliberalismo, entonces a mí me parece que había que hacer una distinción. Una cosa es el republicanismo social y otra es el republicanismo político como forma de Estado, como estructura de ese Estado. Desde el punto de vista del republicanismo político, social, esas teorías pueden encajar perfectamente. Desde el punto de vista del republicanismo político, ya no tanto. Quiero decir que el neoliberalismo, en sus comienzos, podría estar bastante más en contra del republicanismo de lo que lo está ahora, porque en sus comienzos, en los años 70, cuando empezó los primeros experimentos que fueron en Chile, pues claro, no tenían fuerza y necesitaban unas dictaduras que aplicaran sus recetas, sus métodos y su forma de funcionar. Pero ya no lo necesitan, ya actualmente se han hecho con el poder económico y se han convertido en dictaduras que las aplican sobre los estados dando auténticos golpes de estado. Entonces ya esa dicotomía en el plano político yo creo que ya no se da. Le da igual que sean monarquías, forma de estado republicano o de otro tipo. Al neoliberalismo le da igual. Y luego hay otra cuestión importante, porque claro, nosotros por un lado vemos la teoría y por otro lado la práctica. Si nos fijamos en otros países, Alemania, Francia, que son nuestros referentes ahora mismo, pues vemos que la república no aporta gran cosa como forma de Estado, porque los problemas que tienen sus ciudadanos son los mismos que tenemos nosotros, un poquito mejor por su situación económica, pero no mucho mejor. Con el tiempo se irá deteriorando. La gran diferencia que vemos entre un tipo de gobierno y otro, monarquía, república, es la económica, y más ahora con el tema de Urdangarín, ¿no? Todavía más. Pero la gran diferencia que vemos es una forma de Estado monárquica puede costar alrededor de 17 millones de euros al año, entre los gastos asignados al rey, que son 8 o 9 millones, y los gastos asignados a la Casa Real, guardaespaldas, etcétera, etcétera, 17 millones. Y lo entendemos como una forma de gobierno que sería más económica, pero no más social. Ese es el gran problema que tenemos para atraer hacia el republicanismo a la mayoría de la población, que no vemos unos valores en los países que existe esa forma de gobierno que mejoren gran cosa la situación. Concluía diciendo que el neoliberalismo le da igual y se lleva muy bien con la república. Pero eso es lo mismo que yo he defendido. Lo que he defendido es que el hecho de que abdique la monarquía, que de repente tengamos un sistema republicano, no necesariamente significa que tengamos una república. Es decir, imagínense que se acaba la institución monárquica, que tarde o temprano dejará de existir, pero el primer presidente de la República es José María Aznar. Y además lo ha dicho, exactamente. O lo que pasa en Italia, primer ministro tal es un banquero, es decir, el neoliberalismo. Por eso digo que la república tiene que empezar desde abajo, desde la ciudadanía. No es un ideal que tengamos que esperar del Estado, porque eso es la otra corriente, ¿no? Entonces estoy de acuerdo con usted. La república es algo más, no solo tenemos que centrarnos en lo que gasta la familia real española, porque eso es una anécdota. Es mucho más, es dinero que se lleva a la Iglesia, es derechos sociales que deberíamos tener y no tenemos, que no tienen que ver nada con dinero, son muchas cosas. Pero estoy de acuerdo con usted. Ha mencionado tú hace un momento, ¿no?, lo referente al aspecto religioso, el señor Wert y el señor Gallardón, que son los más liberales dentro del gobierno, por eso lo dice la prensa por lo menos,
son los que ideológicamente se están notando más, ¿no? Se están haciendo notar más al principio de esta legislatura, ¿no? Y concretamente en el caso de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, ha creado otra nueva, Educación Cívica y Constitucional. Parece absurdo, no hace falta, porque los colegios esos subvencionados, concertados, casi todos de la Iglesia, ¿no? Es importante por lo menos de la Iglesia, resulta que tienen el ideario de centro, ¿no? Y el ideario de centro es un filtro ya para que ahí no se enseñe más que lo que ellos quieran, ¿no? Lo que ellos quieran, eso está restringido. Por lo tanto, es absurdo que me venga diciendo ese señor, que hay un libro por ahí raro, ¿no? Y ahora intentan, ¿no?, meterte por un lado. Eso lo veo yo absurdo, ¿no? No tiene ningún sentido, no tiene completamente ningún sentido. Pero lo que quería es otra cosa, ¿no? Estoy viendo cada vez más que vamos a llegar aquí, o estamos llegando ya, a ser ciudadanos pasivos, todos, pasivos, como pasaba en el siglo XIX. En el siglo XIX, los que no tenían derechos políticos eran ciudadanos pasivos, ciudadanos activos por el sufragio restringido, no censitario. Pero aquí es lógico que la gente no vaya a votar. ¿De qué vale ir a votar cada 4 años? Y ahora resulta, ¿no?, eso de la soberanía nacional hace mucho tiempo que me lo, ¿no?, en etapa de profesor de historia, precisamente, en muchos años, pues ya lo planteaba yo a los alumnos que no me lo creían. Aunque lo remachara más con soberanía popular, que parece que era más radical. Digo, el pueblo está con el pueblo, ¿no? Es una cosa teórica, meramente teórica, ¿no? Pero tal como están las cosas ahora, pues hemos visto clarísimamente en el caso de Europa, ¿no?, como en Italia y en Grecia han impuesto, ¿no?, gobiernos tecnocráticos, ¿no? En Italia, bienvenido sea, porque es que también tiene manga, ¿no? El que había allí, Berlusconi, fíjate, elegido democráticamente, ¿no? Democráticamente. Y ahora las elecciones norteamericanas, eso es un carnaval, eso del Partido Republicano, los caucus estos famosos, ¿no? Ahora resulta que el más radical ha ganado hoy, el otro día el otro que... ¿Esto qué es? A base de millones, Esos millones los tienen que sacar después, Los tendrán que sacar después, ¿no? Los lobbies, ¿no? Los que dan ese dinero, eso es una inversión. Entonces te digo que realmente la democracia está muy desvirtuada, ¿no? El régimen democrático está completamente desacreditado. Y esto hace falta que el pueblo se levante, el pueblo nos llame. Pero al margen de los partidos no tenemos, ¿no? Porque eso que dijo Rubalcaba el otro día, tirado por la Iglesia, yo me imagino al Roque y compañía que estaban temblando cuando les amenazó con denunciar los acuerdos del 79. Y yo he leído por un especialista en derecho canónico que para denunciar eso, la otra parte tiene que estar de acuerdo también, porque es un tratado con otro Estado, y por lo tanto una denunciación unilateral no vale. Y aparte, ese mismo especialista decía que estaba el artículo famoso que han mencionado tú ahí, 16.3, esa mención que a Peces Barba en alguna conferencia se lo sacaba a colación. Digo, ¿cómo se le ocurrió esto? Está arrepentido ya, pero a buenas horas, manga verdes, ¿no? Ahora está arrepentido, bueno, claro. No tengo nada que decir a eso, es cierto, ¿no? Es cierto que la democracia actual lo llaman democracia y no lo es. ¡Más fuerte! Sin pedirte que contestes al perverso argumento y a las perversas declaraciones de la señora Aguirre cuando dice que hay que mantener y aumentar los conciertos de la educación privada, los conciertos y la educación privada para salvaguardar la libertad de elección de los padres. No quería yo mencionar a Esperanza Aguirre, que me cabreo. Es un argumento claramente capcioso, ¿no? Argumentar que solo privatizando colegios, privatizando la educación, a través de conciertos o como lo queramos llamar, se fomenta la libertad de los padres a dar una educación a los hijos tal. Por debajo de eso hay un interés claro de imponer una ideología particular sobre otras. Dos, una, la católica, porque sabemos todos que los colegios concertados son de ideología católica, y dos, es imponer los criterios del neoliberalismo, es decir, ir eliminando poco a poco el derecho universal y gratuito a una educación pública, ¿no?, al margen de todo tipo de ideología particular. Entonces ella lo dice utilizando un concepto ético para que cale entre la ciudadanía, la libertad de los padres, tal.
pero no se da cuenta que los niños no son propiedad de los padres. Los niños no son propiedad de los padres, es decir, la educación de un niño no es algo de lo que puedan los padres disponer a gusto como quieran. La educación de los niños es un bien público, eso sí, es un bien de todos. Y no podemos darle a los padres, bajo ese pretexto supuestamente ético, pseudoético, la propiedad de un niño a un padre. Es decir, la educación es algo que nos interesa a todos como pueblo y por eso debe estar desvinculada de todo tipo de ideario y debe ser pública y gratuita. Podría decir más cosas, pero no me quiero extender. Que entre Alemania, Francia, que son países de referencia, y España, la única diferencia que hay es los gastos de la Casa Real, eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Es decir, el concepto republicano de lo público que hay en Francia, que ha hecho que ese país está como está ahora mismo nosotros, estemos como estemos, es totalmente diferente. Es diferente hasta con Portugal. El tema de lo público es diferente hasta con Portugal. ¿Cómo que es igual España y Francia en lo público? La religión, ¿cómo que la religión es igual en España que en Francia? ¿Cómo que es igual la religión? ¿Cómo que el poder de estos otros poderes que ha dicho el ponente es igual en España que en Francia? En absoluto. En absoluto la diferencia de España con Francia y Alemania es el gasto de la Casa Real. En absoluto. Son otras cosas.